¿Has traicionado y defraudado a alguien que sabes que te ama? ¿Recuerdas claramente todas las veces que esa persona fue bendición para ti y para tu familia? ¿Cuáles sentimientos afloran en tu corazón cuando piensas que has fallado? ¿Tienes esperanza de ser perdonado y que la relación sea restaurada? ¿Le has fallado a Dios? La buena noticia es que el amor de Jesús restaura nuestra relación con Él. Pedro, uno de sus discípulos, experimentó en carne propia ese amor restaurador y sanador de Jesús que pone a uno en una relación clara con Dios. Si miramos la Escritura, vemos en Juan en el capítulo 21, los versos 15 al 17, que dicen de la siguiente manera. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le preguntara o que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Cuando uno le ha fallado al Señor, cuando uno ha roto la relación con Dios, cuando uno echa la memoria a correr y piensa en todas las veces que hemos sido bendecidos de su parte, ciertamente fallarle hace que nuestro corazón se llene de angustia, de amargura, de tristeza, y el resultado de todo eso es lágrimas, llanto. Pedro había sido bendecido grandemente por Dios Padre y también por Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo primero que podemos decir es que Dios en su gracia y misericordia le había concedido a Pedro tener una familia de origen, pero andando el tiempo y habiendo crecido, el poder casarse y tener un núcleo familiar del cual él era responsable. Dice la Biblia que tenía casa, que tenía trabajo, que tenía un bote. Podemos mirar la Escritura en el capítulo 8 de Mateo, en los versos 14 y 15. Dice la Biblia: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Una de las primeras cosas que se destaca en estos versos es que Jesús vino a la casa de Pedro. Qué difícil es uno poder lograr tener una propiedad, una casa que dé cierta seguridad a uno y a la familia. No estar deambulando y estar a la intemperie, sino tener una casa. Pedro había sido bendecido y tenía una casa. Podía recibir, aparte de tener allí segura su familia, podía recibir sus amistades, sus vecinos, y particularmente podía recibir a Jesús en casa. Es evidente que estaba casado porque tenía una suegra. En Primera de Corintios, en el capítulo 9, se hace referencia a eso, cuando Pablo, que está defendiendo su ministerio frente a la iglesia
en Corinto, hace alusión a Cefas, que también es Pedro, y dice en 1 Corintios 8, verso 5, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. En este texto en particular, Pablo está aludiendo a que Cefas, que es Pedro, era un hombre que tenía esposa, que estaba casado, y evidentemente su esposa aún vivía. La Biblia no nos relata que tuviese hijos, pero es posible que también los tuviera. Así que Dios le permitió habitar en familia, y habitar en familia es una grande bendición. Y el tener algunas propiedades también son bendiciones que provienen de parte de Dios. Pedro tenía casa, esposa, suegra, y también tenía un bote. Lucas capítulo 5, en el verso 3, se registra también cómo Pedro era partícipe de tener un bote. Dice la Biblia, respondiendo Simón, le dijo, Simón es Pedro, maestro, toda la noche hemos estado pescando, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Este es un momento en particular en que Jesús pidió el bote de Pedro prestado y le rogó que lo apartase un poco más distante de la orilla. Allí predicó, enseñó y luego le invita a que echen las redes para pescar. Y cuando Pedro reacciona y dice, hemos pasado toda la noche tratando de pescar algo y nada hemos logrado, pero en tu palabra echaré la red. Desde el bote de Pedro Jesús estuvo enseñando. Hay una parte particular ahí que dice que el bote era de Pedro. No lo encontré directamente para leerlo, pero está registrado en el capítulo 5 de Lucas. Lo que quiero enfatizar es que la bendición de Dios estaba sobre Pedro, no solamente porque tenía una familia y tenía una casa, sino que tenía un bote y tenía trabajo. Pedro era pescador. Así que Dios le había concedido bendiciones familiares y bendiciones materiales y económicas. Por otro lado, a este Pedro, Jesús que le amaba, Dios que le amaba, le había bendecido también cuando Jesús está reclutando gente para su equipo ministerial. Cuando pasa cerca de Pedro, a quien posiblemente ya había visto en otras ocasiones, le hace un llamamiento, le invita a que venga y él habría de hacerle pescador de hombres. Fue bendecido porque en lugar de pescar peces, habría de pescar personas para que se introdujeran y se fueran incluidas en el gobierno, en el reino de Dios. Eso habría de hacerse mediante la predicación y la enseñanza del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y Pedro fue convocado por Jesús para que fuera parte de su equipo ministerial. Por otro lado, junto a los demás discípulos que habían sido reclutados, Jesús les dio autoridad espiritual para tener dominio sobre los espíritus inmundos y también para sanar toda enfermedad, toda dolencia, que tuvieran un ministerio poderoso donde se operaran milagros y señales que honraran el nombre de Dios y trajeran bendición a las personas que los recibieran. El capítulo 10 de Mateo y otras partes de los otros evangelios se destaca y dice en el capítulo 10, el verso 1, en Mateo, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hubo un momento en particular que
cuando Jesús los envió, no solamente a los 12, sino a los 70, de 2 en 2, y regresaron para dar un informe acerca de su agenda ministerial y lo que estaban logrando. Le dijeron a Jesús: aún los demonios se sujetan en tu nombre. Ese poder espiritual y esa autoridad para echar fuera los demonios estaba siendo ejecutada por los discípulos, y el resultado era que había liberación y bendición para las almas, y también había sanidad para los cuerpos enfermos. Jesús le había dado poder y autoridad. La palabra poder en el Nuevo Testamento se dice en el griego dunamis, de ahí la palabra dinamita. Es un poder extraordinario que resulta en hacer una obra grande, maravillosa, milagrosa. Y la autoridad no es otra cosa que el derecho legal para utilizar el poder, en este caso el poder de Jesús, el poder de Dios. Jesús autorizó a sus discípulos, y entre ellos a Pedro, a utilizar el poder, y les autorizó para que en su nombre liberaran a los cautivos y sanaran a los enfermos. Y eso estuvieron ejerciendo. Yo no sé usted, pero cuando Dios opera milagros y señales y las personas son liberadas y son sanadas, y hay otros tipos de milagros que se operan mediante la ministración de uno a otras personas, ciertamente uno se edifica, uno crece espiritualmente, uno crece en agradecimiento delante de Dios, porque le permite a uno experimentar lo sobrenatural, aquello que viene de parte de Dios y que lo recibimos los que le servimos y estamos sujetos a Él. Así que Pedro fue bendecido por Jesús cuando le llamó a un ministerio poderoso. También, además de Pedro y los demás discípulos, este Pedro en particular recibió una experiencia sobrenatural que debe haber marcado su vida. Y cuando nosotros la leemos en la Escritura, ciertamente podemos reconocer que fue algo extraordinario, fue fuera de lo común. En un acto de fe, en un arranque de fe, Pedro caminó sobre el mar tempestuoso. Fue un momento en que Jesús, que les había pedido que fueran adelante, iban subiendo a la barca, estaban cruzando en medio del mar tempestuoso. Se levantó una tempestad y lograron ver que Jesús venía caminando sobre el agua, pero en sus creencias comunes de pueblo habían pensado que era un fantasma. Esas ideas que se meten en el corazón de la gente, que no son otra cosa que supersticiones, y que aún cuando uno está siendo expuesto a la palabra de Dios, quedan en nuestros corazones como fortalezas espirituales que traen mal en lugar de bien. Pedro y los demás piensan que este Jesús era un fantasma. Afloró en sus corazones las creencias populares. Pero cuando Jesús se acerca, Pedro, para comprobar que era Jesús, le dice: si eres tú, manda que yo vaya contigo al agua. Y Jesús naturalmente le dijo: ven. Y Pedro actuó en ese momento en fe. Si Jesús estaba caminando sobre el agua, él habría de hacerlo también. Y se lanzó, pero mientras se mantuvo mirando a Jesús y creyendo en que podía lograr caminar sobre el agua, así lo hizo. Sin embargo, en un momento particular, cuando comenzó a mirar el fuerte viento y las aguas levantándose muy alto, dudó y comenzó a hundirse, pero clamó a quien tenía que clamar, a Jesús. Y Jesús, extendiendo su mano y agarrándola de Pedro, le levantó, lo subió al bote, a la barca. Y allí, en esa experiencia, la vida de Pedro quedó marcada para bien. De hecho, la Biblia no registra que haya alguna otra persona, aparte de Jesús y Pedro, que haya caminado sobre las aguas. Así que para Pedro esto tiene que haber sido un milagrote que le marcó
Tiene que haber dicho dentro de su corazón, aunque fue por un instante, lo logré creyendo en que Jesús habría de bendecirme. Fue Pedro quien en sintonía y en comunión con Dios recibió la revelación de la verdadera identidad del hombre que había nacido en Belén y que ahora era su maestro y su mentor, Jesús. Cuando Jesús preguntó quiénes dicen las personas por ahí, la gente, que soy yo, comenzaron a decirle, unos dicen que tú eres Elías que ha resucitado, otros dicen que eres alguno de los profetas. Y comenzaron a darle respuesta de lo que la gente estaba hablando acerca de Jesús. Y naturalmente le dijeron las cosas buenas que decían de Jesús. No le dijeron que también decían de él que era un impostor y un falso profeta y que era un blasfemo que se hacía semejante a Dios y que era un endemoniado que por Beelzebú echaba fuera a los demonios. Muchas de esas cosas también las estaban diciendo con relación a Jesús. Pero cuando Jesús preguntó qué dice la gente, ellos naturalmente le dijeron las cosas buenas. Pero ahora Jesús les interpela y les llama a una respuesta personal. Y ustedes que andan conmigo, que han escuchado mis sermones y enseñanzas, ustedes que han visto los milagros y las señales, ustedes que han estado conmigo en la cercanía, en la intimidad, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y de manera impulsiva, Pedro, que recibió la revelación de Dios Padre, saltó inmediatamente y dio la respuesta y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro no había aprendido eso en la sinagoga, ni en el templo, ni por los maestros de Israel. Pedro acababa de recibir una revelación de Dios. Porque para Pedro y los demás discípulos, este Jesús era alguien que venía de parte de Dios y que con poder y autoridad ejercía un ministerio. Pero la mirada estaba puesta en que el poder y autoridad de Jesús sería utilizado de manera política y militar para desbancar, para derrotar al pueblo romano que les tenía dominado. Y Pedro de costumbre andaba con una espada al cinto. Se dice que era celote, pertenecía a un grupo revolucionario de su tiempo. Pero ahora Pedro recibe la revelación de Dios Padre y hace una declaración profética y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Simón, Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La revelación había venido de parte de Dios. Y eso es un gran privilegio. Cuando Dios descorre la cortina que tiene oculta la sabiduría que viene de parte de Dios. Y es revelada y es dada a conocer. Y se abre el entendimiento espiritual. Y uno puede saber y conocer las cosas tal y cual verdaderamente son y no como parecen ser. Eso de conocer la verdad de Dios que está en misterio y ha sido revelada, hace que uno tenga privilegio y bendición. No a todos les es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Por eso cuando Pedro saltó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa declaración es muy amplia y muy poderosa porque estaba diciendo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el enviado de Dios, tú eres el Hijo de Dios, el que habría de venir, el deseado de todas las naciones, aquel del cual se había profetizado que habría de traer salvación y liberación. Y luego dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú no eres hijo de los dioses paganos, de los dioses muertos, que no tienen poder ni autoridad, que nada pueden hacer. Tú eres hijo del Dios vivo, de aquel que hizo los cielos y la tierra, de aquel que mantiene todas las cosas en orden, que hizo toda la creación y que luego la compuso y la mantiene funcionando correctamente. Tú eres el Hijo de Dios y como implicación, tú eres Dios entre nosotros. Así que la declaración de Pedro había sido una revelación del Dios Padre Todopoderoso. Y cuando Pedro la recibió, fue bendito de parte de Dios.
porque se abrió esa brecha espiritual para conocer y entender las verdades espirituales. Por otro lado, tenemos que decir que este Pedro, que tanto había sido bendecido por Dios, hubo un momento particular en el cual Jesús le advierte de manera anticipada que habría de ser zarandeado por Satanás, pero que no tuviese temor, porque Jesús había rogado por él para que su fe no faltara. Quiero leerlo directamente de la Escritura, en Lucas capítulo 22, los versos 31 al 34. Se hace esta narrativa que es muy relevante en este momento. Dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Pedro estaba de manera anticipada apercibido por parte del Señor. La experiencia de negar al Señor en 3 ocasiones, el resultado de amargura de alma y de espíritu, de lágrimas, de culpa, de vergüenza que cayó sobre la vida de Pedro cuando se dio el evento de su traición y negación, había sido profetizada de manera anticipada. Y Jesús había intercedido por Pedro y los demás discípulos con el objetivo de que en medio de esa prueba, de ese momento difícil, de ese ataque de Satanás a la fe de ellos, pudieran permanecer creyendo en Jesús, pudieran confiar plenamente, pudieran ser entonces restaurados y pudieran vivir en relación con el Señor. Jesús le avisó de antemano a Pedro y a los demás discípulos. Pero llegado el momento, aún con la advertencia, aún con esa declaración profética, Pedro traicionó y negó a Jesús. Jesús lo había bendecido mucho. Dios lo había bendecido extraordinariamente. Como te ha bendecido a ti, me ha bendecido a mí, ha bendecido a nuestras naciones. Ciertamente Dios es bueno. Siempre, todo el tiempo, Dios es bueno. Y la Biblia dice que para siempre es su misericordia. Pero como a Pedro, le fallamos al Señor en ocasiones. Yo quiero darte una buena noticia. Que el amor extraordinario de Jesús, del amor extraordinario de Dios Padre, hace que la vida nuestra, que la vida de Pedro fuese restaurada en una relación perdurable, en una relación que sería totalmente diferente a la anterior. En ese capítulo 21 del Evangelio de Juan, cuando leímos que Jesús le habla a Pedro luego de un tiempo o en medio del tiempo de una cena, están juntos, están comiendo. Ya Jesús había resucitado de entre los muertos. Y cuando están en el medio de la cena, en una primera ocasión, Jesús le habla y le dice: Simón, Pedro, ¿me amas? Jesús está hablando no de que si le quería, no le hablaba de un amor filial, de un amor entre hermanos, de un amor entre amigos. Estaba hablando de un amor mucho mayor, del amor que es impreso en nuestros corazones por el Espíritu de Dios, que hace que tengamos la capacidad de amar a los nuestros, pero amar aún más allá, aún a los enemigos. Es un amor extraordinario, es el amor que Dios derrama para nuestras vidas, para beneficio nuestro. Así que Jesús le está preguntando por ese amor ágape, por ese amor
eterno, por ese amor de Dios, por ese amor del Espíritu. Pero Pedro no podía dar más de lo que tenía. En su corazón había culpa, vergüenza, amargura, tristeza, porque le había fallado al Señor. Y es posible que Pedro estuviera pensando, cuando me pregunta esto, es porque quiere recriminarme, regañarme, quiere reclamarme que no le fui fiel. Así que le dice, Señor, tú sabes que te amo. Pero estaba hablando de un amor filial y decía, tú sabes que te quiero. En ese proceso de estar juntos a la mesa, vuelve Jesús por segunda vez y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y él dijo, sí, Señor, tú sabes que te fileo, que te quiero. Y por tercera vez, Jesús preguntó en ese proceso de tiempo que se estaba dando la cena, Pedro, ¿me amas? Y esta vez, Pedro, entristecido, dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y esta vez, Pedro respondió como Jesús esperaba. Pero es interesante que Jesús no hizo esas preguntas en privado. Las hizo delante de los demás discípulos. En la primera respuesta de Pedro, cuando dijo, sí, Señor, tú sabes que te fileo, que te quiero, Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y lo dijo delante de otros, de los demás, que también habían fallado, que también habían traicionado al Señor. Con esa restauración de Pedro, Jesús pretendía también restaurar a los demás. Haciendo la pregunta delante de todos, pero también dándole el encargo ministerial de apacentar a los corderos. Jesús estaba restaurando a Pedro no solamente en una relación consigo mismo y con Dios Padre, sino también estaba reconociéndole y restaurándole delante de los demás, y como consecuencia un llamamiento a la restauración para los otros. Apacienta mis corderos. Cuando hubo la segunda respuesta de Pedro a la pregunta de si me amas, y él dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero, Jesús esta vez le dijo, apacienta mis ovejas. Más bien le dice, pastorea mis ovejas. Las responsabilidades de un pastor son muchas, tanto aquellos que pastorean las ovejas en el sentido literal de estos animalitos que sirven para el bienestar material y económico de muchos. En algunos países hay pastores de ovejas en el sentido literal, incluyendo en Puerto Rico en algunos sitios, pero eso es muy poco. Pero él está diciendo, pastorea mis ovejas. Los pastores no solamente tenían que alimentar las ovejas y darles de beber, tenían que protegerlas de los peligros, de los otros animales y peligros de ladrones. Tenían también que, cuando estaban quebrantadas en la salud, sanarles, curarles. Y tenían también otras responsabilidades con relación a las ovejas. Por eso esta vez Jesús no dice apacienta mis corderos, dice pastorea mis ovejas. Está diciendo, te estoy llamando al pleno ministerio. No está hablando de las ovejas como animalitos, sino está hablando de las personas, aquellas a las cuales Jesús le había llamado originalmente a pescarlas, ahora les está llamando a pastorearlas. A la tercera pregunta de Jesús y en la respuesta de Pedro, de decir, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo.
Ya el proceso de restauración interior de Pedro se había dado por completo y él hace alusión y echa mano de la omnisciencia de Jesús. Es un reconocimiento de que este Jesús que está frente a él, que le está reclamando, más bien preguntando acerca de que si le ama, es Dios mismo y conoce todas las cosas. Jesús no tenía necesidad de que nadie le dijera lo que había en el corazón de las personas, porque él lo sabía. De esa misma manera lo sabe con relación a ti, con relación a mí. Sabe cuáles son nuestras fallas. Sabe cuando le hemos traicionado, al igual que Pedro. Sabe cómo nos sentimos, si hay sentido de culpa, de vergüenza, si hay en nosotros, por el contrario, arrogancia, altivez de espíritu, y no hay actitud de arrepentimiento y conversión. Jesús sabe todas las cosas. En el caso de Pedro, Jesús, que conoce los corazones, sabía que Pedro ciertamente le amaba y que estaba dispuesto de ahí en adelante, después de esa experiencia amarga y dolorosa, serle fiel hasta la muerte. Por eso, cuando Jesús le preguntó por tercera vez que si lo amaba, él aludió a que Jesús podía mirar dentro de su corazón porque sabía todas las cosas y podía constatar de que sí, que Pedro le amaba. Así que lo que a Pedro no le permitía dar testimonio a otros con relación al amor de Jesús, ahora siendo restaurado plenamente, podía testificar del extraordinario amor de Jesucristo. Un amor misericordioso y clemente que está dispuesto para ti, para mí, para toda la humanidad. Dios sabe todas las cosas, sabes cómo te sientes, sabes si le has fallado o no le has fallado, sabes si le has traicionado o no. Y te está haciendo un llamamiento para que regreses a la relación con Él y a su vez para que regreses al ministerio al cual Él te llamó y aún a un ministerio de mayor altura y poder. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. A ti y a mí el Señor nos puede restaurar y hacer que hagamos su voluntad. Una de las cosas que dice la Biblia, hablando el apóstol Pablo cuando escribe a los Romanos, el capítulo 11, verso 29, es: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Una de las cosas que uno llega a pensar cuando ha fallado delante del Señor es que ya no tiene oportunidad porque ha hecho mucho mal, habiendo experimentado tanta bendición y tanto bien. El sentimiento de culpa es tan profundo, tan hondo, la vergüenza pesa tanto sobre el corazón que uno piensa que jamás Dios va a restaurar a uno porque uno ha recibido mucho de parte de Él y le ha fallado. Déjame decirte que el amor de Dios es tan grande, que el amor de Jesús es tan grande, que nos restaura plenamente y que los dones y el llamamiento que nos hizo está presente en nosotros, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Por otro lado, Jesús mismo, cuando estuvo ministrando públicamente, dio una palabra que me parece que es pertinente en este momento para todos nosotros. Jesús dijo: todo lo que el Padre me da viene a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Lo que implica eso es que sus brazos están extendidos, abiertos, para recibirnos cuando venimos en una actitud humilde, mansa, reconociendo que Él es el Señor y reconociendo que le hemos fallado. Y sencillamente nos abraza, nos recibe y no nos echa fuera. Nos restaura en nuestra relación con Él y nos restaura en el llamamiento y en el ministerio y en los dones que nos ha dado. Por eso yo te invito en esta hora a que si tienes una carga por haber fallado, vengas nuevamente al Señor. Sus brazos están abiertos para recibirte. Como lo hizo con Pedro, como lo hizo con los demás discípulos, como lo ha hecho conmigo y con tantos otros a través de la historia de la humanidad, lo puede hacer contigo. Te invito a orar.
Ora conmigo esta palabra. Padre, es en el nombre de Jesús que vengo a ti. Venimos a ti. Reconocemos que somos pecadores, que hemos fallado, que hemos hecho impíamente, que hemos traicionado tu gracia, que nos rescató. Y ahora te pedimos, Señor, que nos perdones, que nos santifiques, que nos llenes nuevamente de tu Espíritu Santo y que nos restaures en el llamamiento que nos hiciste y se manifiesten en nosotros los dones que imprimiste en nosotros. Lo hacemos en el nombre de Jesús, pidiéndote perdón y pidiendo tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración conmigo, siéntete perdonado, restaurado y llamado por el Señor para continuar adelante en la vida cristiana y teniendo una vida victoriosa. De ahí en adelante, Pedro recibió la experiencia de llenura del Espíritu Santo, junto con alrededor de otros 120 personas que estaban en el aposento alto allá en Jerusalén. Y una vez llenos del Espíritu Santo, la vida tanto de Pedro como los demás discípulos de Jesús cambió, fue transformada de tal manera que primero eran cobardes y ahora eran arrojados y valientes y se atrevían en un ambiente tumultuoso, hostil, de peligro, porque habían matado ya a Jesús y estaban buscando a los suyos para también matarlos. Se atrevieron a predicar y a enseñar la buena noticia de salvación, el Evangelio de Jesucristo, y tuvieron un ministerio poderoso. La vida y ministerio de Pedro se registra en la Biblia, en las Escrituras, dando testimonio del cambio, de la transformación a partir de aquel momento de restauración de su relación con Jesús y luego todo lo que aconteció en una vida plena con el Señor.